poder estar con usted hoy en esta edición. Nuevamente a la gente le gustó mucho y hay interés de una gran parte de la comunidad de saber de nuestros antecedentes históricos y hay tanto que platicar y tanto que contar. Entonces, darle la bienvenida en este pequeño espacio que tenemos en redes sociales a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Facebook, hasta a través de Instagram, pues invitarle a que nos sigan en redes sociales y decirles, amigos, que me encuentro hoy nuevamente con el profesor Beudi Vivas Valdés, quien es cronista de la isla de Cozumel, de la isla de San Miguel de Cozumel, aquí en el estado de Quintana Roo. Y que pues bueno, y vamos a platicar de un episodio más. Estamos en vísperas de los preparativos y por supuesto de llegar a las fiestas del Santo Patrono de Cozumel y de ahí San Miguel de Cozumel, pero muy pocos saben que en realidad Cozumel es San Miguel de Cozumel y que tenemos un santo patrono que es este arcángel, uno de los más poderosísimos de las huestes celestiales. Y pues es muy importante para nosotros dar a conocer esto. ¿Por qué? Porque en México, pues las fiestas patronales, profesor, son realmente parte de todas las tradiciones y culturas de los pueblos mexicanos. Es lo que nos dio un renacimiento entre lo que fue la conquista y lo que después destinamos a hacer en México. Nos duela, nos guste o no, es parte de lo que somos, de lo que forjamos, de lo que hoy trasciende en cada rincón de la República Mexicana. Y Cozumel, pues no es ajeno a eso. Entonces, me gustaría mucho que usted nos platicara de todas aquellas anécdotas, por supuesto, conocimientos que nos pueda compartir sobre las fiestas de San Miguel Arcángel. Muchas gracias, Ferla. Buenos días y bienvenida nuevamente a la oficina, a esta humilde oficina en donde nos gusta atender a quienes acuden a nosotros para conocer algunas de las vivencias y de los conocimientos que pues nos gusta compartir, ¿no? Eh, Como comentario, no es que me incomode ni Sí. nada, pero eh, normalmente los cronistas o la figura del cronista se maneja desde su origen como cronista de una ciudad. Este, Sin embargo, desde el nombramiento, cronista vitalicio del municipio, solo que pues el municipio era un municipio con parte en el continente y hoy en día solo se circunscribe a la isla. Ujú. Entonces, cronista, al fin, yo creo que cronistas en términos generales, pues somos quienes estudiamos el pasado, el presente y tomamos nota de los eventos que puede ser que en el futuro sean considerados como algo trascendental para la historia de la isla. Entonces, los vivimos, los vemos como algo cotidiano, sin embargo, debemos tomar nota y dejar evidencia para que las generaciones posteriores los conozcan y les den el valor que consideren. Así es, Y respecto a las fiestas patronales, indiscutiblemente es una herencia de la dominación española, son costumbres traídas de España, en donde se establecen en los pueblos los patrones del pueblo, el santo patrono, Ujú. y así en cada pueblo, a través de la religión, los sacerdotes, los monjes, promovían el culto a los santos y fue como se fueron adjudicando a cada pueblo un santo patrón. Ujú. Así encontramos este, no solamente la dedicatoria que le hacen en cuanto a la devoción, a las misas y rosarios y gremios, todo eso, sino también hasta los nombres de los pueblos. Ujú. En época del general Obregón y de don Plutarco Elías Calles, a fines de los años 20, ellos quisieron imponer su criterio que emanaba de un modo de ser, ellos se manifestaban no creyentes, eran Ujú. ateos. Y
combatieron y persiguieron a la iglesia, Ujú. ¿sí? Es la llamada guerra cristiana, cristera. Y de allá van a heredarse eso hasta para el gobierno de don Lázaro Cárdenas, que Ujú. también tenía línea izquierdista, su gobierno. Se decreta que se prohibían los nombres, utilizar nombres para los pueblos que fueran de santos o de origen extranjero. Sí. Entonces, empiezan a considerar indebido llamar a un pueblo San José, San Francisco, San Pedro, Sí. estaba prohibido. Wow. Sí, O sea, Santa y María, por ejemplo, le ajá. cambiaron de nombre. ¿Sí saben cuál era Santa María? No. Leona Vicario. Mm, Ujú. aquí en el estado de Quintana Roo. Sí, y en toda O la sea, a república. pesar de que en nuestra Constitución Política Mexicana existía el libre culto, Ah, no, claro, es claro, una es un pero fue una atropello. época específica Sí. en donde los gobernantes quisieron imponer ese tipo de administración atea, Ujú. porque ellos eran ateos, se manifestaban así. Pero eh, ante las creencias y las costumbres, en muchos casos, un decreto se convierte en un papel sin ningún valor, no le hace caso a la gente. ¿Cómo se llaman las bahías? Bahía del Espíritu Santo. ¿Y la otra? Ujú. Ay, Bahía de ah, Ascensión. es cierto, Ambas son de origen religioso. cristiano. Y la realidad y el nombre legal Ujú, decretado ujú. es la primera que era la Ascensión, se convirtió en Bahía eh, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, y la otra Mm, es Álvaro Obregón. Pero contra la costumbre no se puede. y se lo tuvieron que dejar, es como con el problema ahora que tenemos, ¿no? Del Golfo de América y el Golfo de México, o sea, Y todo el mundo le siguió diciendo la Ascensión y el Espíritu Santo. sí, Y no hay forma de cambiarlo. de que lo puedan cambiar. Un Así decreto es, no puede evitar la costumbre. así es. Se vuelve más Además, fuerte. además el pueblo en general, independientemente de que se trate de la religión católica o de cualquier otra religión, el pueblo mantiene sus costumbres, mantiene la herencia que trae de los abuelos, las creencias, los hechos que aprendieron desde sus hogares, y eso no hay ley que se los cambie. ¿No? Tardaron muchos años en imponer, en lograr cambiar el nombre de Santa Elena. ¿Sabes cuál es Santa Elena? No, Hasta hoy hay algunos antiguos ajá. que dicen, vamos a Santa Elena. En Chetumal, Santa Elena es Subteniente López, el poblado que está en la frontera. Ese es Santa Elena. Wow. En esa época se cambió. Sí, y aún todavía sí tienes razón, porque algunos chetumaleños, Los antiguos, antiguos, ellos hablan de Santa Elena, ellos no te dicen que van, a a Subteniente López, Subteniente López, ellos te dicen: "Vamos a Santa Elena", Santa Elena. ¿no? Es Era su correcto, sí, nombre, y muchos que todavía tal vez viven algunos, en su acta de nacimiento ellos nacieron en Santa Elena, no en Subteniente López. y entonces, profe, ¿cómo es que en Cozumel vamos derivando a San Miguel de Cozumel? ¿Cómo llega eso? Porque estamos hablando que desde, em los mayas referían en el Chilambalam, ¿no? Cusamil, ¿no? Cozumel, Isla de las Golondrinas, y luego nos encontramos con esa acepción católica de San Miguel de Cozumel. ¿Cómo es que llegamos a ello? El tema tiene sus detalles un poco eh, ubicados en la conseja popular, no en documentos directos, Mm, pero sí podemos decir que oficialmente y en un documento escrito, sí, sí está consignado como si fuera su acta de nacimiento, de la el esa decreto del 21 de noviembre de 21. 1849. Ese decreto constituye el acta de creación o acta de nacimiento de creación del pueblo
de San Miguel de Cozumel. ¿A qué me quiero referir? La isla estuvo siempre poblada y el primero que le llamó Isla de San Miguel fue don Francisco de Montejo el Adelantado, porque él llegó acá procedente de Cuba con su autorización para conquistar a los mayas el 28 de septiembre. Ujú. Y pues nada más le puso Isla de San Miguel, porque al otro día era San Miguel. Mm, era el onomástico del santo patrono, Fue el fueron esas primero en vísperas. ponerle San Miguel, Cozumel, don Francisco de Montejo el Adelantado. Ujú. Por alguna razón, los repobladores se habla del San Miguel Arcángel de la iglesia que está el En el centro. en el centro. Y pues esos primeros repobladores veneraban al San Miguel y organizaron la cuestión de las fiestas de San Miguel con gremios, con rezos, con novenas, todo lo que se acostumbraba y se sigue acostumbrando en diferentes épocas. Por ejemplo, la de la Santa Cruz de Sabane en el Cedral, este, la de los Reyes de Tizimín, por ejemplo, que es Ujú. famosa, en fin. En todos los pueblos siempre hay una fecha, una, una época del año que le dedican a su santo patrono. Y en el caso de nosotros, pues si comparamos la cultura actual desde amplio criterio de libertad de religión, de muchas religiones o pseudo religiones o derivadas del catolicismo, por ejemplo, han salido varias religiones nuevas. Y así, si consideramos esto, lo comparamos con aquella época en donde la religión única y obligatoria era la católica, entonces es obvio que Cozumel se va a entregar al culto de San Miguel sin ningún problema. Nadie los estaba, por decir, obligando. Ujú. Era algo costumbrista. Sí. Entonces teníamos nuestro santo patrono, como todos los pueblos, y era San Miguel. Y Sa se estilaba organizar bailes, organizar gremios. ¿Desde cuándo se tiene, aproximadamente fechas de que están estas festividades, profe? No hay un registro, pero en los años 30, por ejemplo, Ujú. eh, se incluyen algunas corridas de toros. El día 29 era infalible la corrida de toros, que no eran corridas de postín con espadas famosos ni nada. Eran charlotadas, tal vez traían algún torero de Yucatán, pero pues eran toreros de pueblo Sí. que no se vestían de luces, Ujú. pero pues era la fiesta del pueblo, como siguen existiendo en los pequeños pueblos de Yucatán. Fiesta del pueblo, Y la primera iglesia, profe, ¿en dónde se encontraba? enfrente del Parque Benito Juárez. Ujú. Cuando se decreta la creación del pueblo San Miguel el 21 de octubre de 1849, don Miguel de Barbachano y Terrazo firma ese decreto que contiene las especificaciones claras de cómo debería ser el trazo de la plaza principal de Cozumel, del pueblo. Entonces se establece que deben de tener, tienen que dejar espacio para la casa consistorial, que así se le llamaba Palacio Municipal, Mm. casa consistorial para la escuela, para la iglesia y para las fuerzas de seguridad pública, el ejército. Mm. Son los cuatro eh, terrenos o espacios que contenía ese decreto que era obligatorio dejar para que se forme el centro de la población. Y así fue como quedó el espacio para la Benito Juárez. Enseguida estaba el Palacio de Gobierno, al lado estaba el juzgado Mm. y luego estaba en la esquina la
comandancia de policía, era todo el frente. sí. Que luego hubieron 2 espacios allá, el jardín de niños y la farmacia Joaquín. Ujú. Oh. Y profe, ¿usted tiene recuento de cómo llega la imagen de San Miguel de Cozumel que hoy conocemos en día, muchos de nosotros que está en la iglesia que se encuentra en el centro? En imagen no hay un cambio significativo, no hay, digamos, los abuelos así lo Ujú. conocieron, y si le tomamos una foto, si vemos una foto de esa época Sí, y le tomamos para una foto actualmente, pues viene siendo aparentemente el mismo. Aunque, como comentaba yo hace unos días, existe, pues, la conseja, la leyenda de que no es el original. ¿Cuál es el origen del original? O sea, ¿cuándo llegó acá ese San ujú. Miguel? Se dice que los repobladores lo trajeron de Chemarro, de Ixcal, o tal vez de Valladolid, a su pasada por Valladolid. No se sabe en dónde lo veneraban, dónde Ujú, tenía su altar, pero sí llegó con los repobladores. ujú. Pero allá viene el asunto de la historia. No es el mismo San Miguel aparentemente. Okey. Aquel que trajeron era auténtico, era de marfil, con corona y espada de oro auténtico, y en una reparación que le hicieron en Mérida lo llevaron para darle mantenimiento y nos lo devolvieron, este, Cambiado. cambiado. Ujú. Wow. Eso decían los abuelos, decía la gente, y la realidad es que hoy no existe alguna persona que pueda decir: "Yo conocí el bueno y este no es", y en Sí, fin, claro, ya no, porque porque ya estamos hablando tiene hace muchos muchísimos años. años. Ujú. Sí. Profe, igual me acuerdo que me platicó sobre aquella anécdota donde, se pretendió a todas aquellas imágenes y a las iglesias acabarlas, y ahora sí que tomaron a San Miguelito para custodiarlo y guardarlo y evitar que fuera eliminado, ¿no? Hubo un militar de origen guerrerense, creo, don Isaías Samarripa, que incluso fue gobernador del territorio. También hay una anécdota allá Mm, con un cozumeleño, ahorita se las platico. Isaías Samarripa se manifestaba ateo en contra era come puras, en contra de la religión, y en donde se paraba siempre procuraba este, exterminar la religión. eliminar esa creencia, combatir a la iglesia. Y acá en Cozumel, pues previendo que este señor atentara contra la iglesia de San Miguel o contra el San Miguel, eh, la efigie, don Valerio Rivero, de acuerdo con otras personas, pues se propusieron protegerlo y lo llevaron a su casa. Llegó ese señor precisamente y cuentan los abuelos de que sacó todos los santos de la iglesia, los enfiló y los mandó fusilar. Les, les formó el pelotón de Al paredón. fusilamiento, así el paredón, ¿sí? Y San Miguelito estaba protegido. Y para mayor seguridad, don Valerio Rivero, que lo tenía en su casa, lo dejó caer dentro de la cisterna de agua de lluvia para que en caso de que lo trataran de localizar, si se llegaba la noticia a oídos de ese señor iba a revisar, pues tenía que tener mucha suerte para encontrarlo en el fondo de la De la cisterna. asistencia. Allá lo guardó. Wow. Fue la manera en que lo protegieron, aunque posteriormente vino quizá, aparentemente, el cambio cuando llegaron a Mérida a darle mantenimiento. Justamente por eso, por esa sumergida, que pudo tener ahí San Miguelito Se algunos despintó. desgastes, sí, y entonces nos dieron gato por liebre. El episodio de Samarripa es el siguiente. En 1920-21, este señor era un político que estaba en Chetumal. Él fue de la aduana y lo mandaron de acá a supervisar la construcción del canal de Zaragoza que unía el mar Caribe Ujú, con Nueva y Chetumal. ujú, Eh, entonces este señor,
ocupó la gobernatura del territorio de Quintana Roo interinamente porque murió el titular, entonces él se hizo cargo de la oficina. Y don Isaías Zamarripa llegó, le sentó así la pistola y le dijo: "Muchas gracias por permitirme ser gobernador. Permítame la silla, pase usted de este lado". Y lo quitó, así, amenazado, Wow. y se hizo gobernador él. Esto le pasó ay, se me tiene que acordar, era cozumeleño. Eh, es Coral, Ese apellido en Coral. sí, Coral. Sí, si me oyera mi amiga y me dijera: "Qué barbaridad, veo ya te falla mucho". Pues es que los años no pasan en vano, Ya profe, me y falla además mucho. son datos ya tan Ajá. que se van quedando en el olvido. Y si no los platicamos y no los decimos, muchas veces nosotros no conocemos nuestra historia, pero las generaciones presentes y los niños y los adolescentes menos. Y creo que por eso es importante difundir, divulgar, compartir, propagar este conocimiento para que vayamos generando sentido de identidad. Así es, y tenemos que darle la importancia suficiente a los pocos datos o muy reducidos elementos donde consultar nuestra historia, donde conocer nuestro pasado. Eh, yo me baso mucho en la genealogía, en las familias. A través de esto es cuando es como logro conocer algo de nuestra historia, pero es básicamente por las familias, no por los hechos. Este señor era Coral Heredia Pascual, don Pascual Bailón Coral Heredia, nacido el 17 de mayo de 1880. Fue gobernador Wow. interino de, de Quintana Roo en 1920 por un par de meses, porque llegó este señor y le dijo: "Con permiso, quítate de la silla, que es mía, punto". Cuando Y todavía Quintana Roo era territorio. territorio, sí, territorio federal. Wow. Entre los gobernadores cozumeleños del territorio, o sea, cuando Quintana Roo todavía no era estado, Ujú. hubieron solamente 2 y los 2 fueron interinos. Todos los demás gobernadores de época del territorio eran, gente de Yucatán, del DF, de Oaxaca, de No Guerrero, eran de no eran quintanarroenses. Pero hubieron 2 cozumeleños que fueron gobernadores interinos, Pascual Bailón Corral Heredia y uno que todavía vive que se llama Miguel Mario Abuelo Flota, mm, que fue interino cuando murió don Javier Rojo Gómez el 31 de diciembre del 74, guau. 75. Entonces él, que era el secretario de gobierno, que era un muchacho de veintitantos años, automáticamente quedó encargado del despacho. Y en esos días fue gobernador interino. Y nombraron como nuevo gobernador a don David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que fue el de la transición de territorio a Ahí estado. está. Guau. Pero eso también va a ser otro tema de lo que hablaremos muy pronto en este tema tan apasionante de que, pues, Quintana Roo es uno de los estados más jóvenes. Pero, pues, bueno, retomando el tema de San Miguelito, profe, me Ujú. gustaría, por ejemplo, ¿usted tiene datos o conocimiento o algún registro o alguna leyenda de aquellas familias que han sido precursoras de estas fiestas, que han tenido, más, ahora sí que más, participación quizás en ella, porque es muy conocido el gremio de los pescadores, de hecho, es el santo patrono de los pescadores, San Miguel, ¿no? Normalmente participaban personas, pero no precisamente en el aspecto religioso. En el aspecto religioso se manifestaban siempre las señoras, Ujú, las mujeres. sí, Son las que le daban impulso a los rezos, a las, las ujú, novenas.
Y en el campo masculino, entonces, había los que organizaban los bailes, las corridas de toros, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, don Miguel Vivas, este, tío abuelo de mi papá, hermano de mi abuelo, Ujú, Manuel Modesto Vivas Delgado, no, tío de mi papá, Manuel Vivas Martín, mm. sí, Miguel Vivas Martín. El señor era, pues como Miguel al fin, era uno de los más interesados y era el que promovía y organizaba, este, corridas, improvisaban allá al ruedo, traían reses que ellos catalogaban bravas porque las conocían, del mismo ganado que tenían acá, que no era ganado de lidia, Sí, era del consumo. pero pues Pero, como pues, los metían al ruedo para montarlos, claro, para colgarse de la cola del animal y hacer, actos allá de valentía. Pero, realmente, la fiesta de San Miguel nunca se ha convertido en una feria grande. como debería de Como ser. como la feria de la Santa Cruz del Cedral, Sí, o como las ferias que se acostumbran en los otros pueblos del rumbo, ¿no? En el de Yucatán, por ejemplo. ujú, Quizá porque el mes de septiembre es de mucha lluvia, de mucho riesgo, de huracanes, o simplemente el pueblo consumidor se conforma con ser partícipe de la gran fiesta de la Cruz de San Juan el Cedral y la han adoptado como si fuera su propia feria, pero realmente el Cedral es otro pueblo así es, y es una feria que no es del propio Cozumel. totalmente distinta. Aunque hay una situación históricamente, cuando don Casimiro eh, Cárdenas, se estableció acá, sí, él era de Tizimín y vivía en Tijosuco y se casó con doña Victoriana Tapia, que era una eh, habitante de Tijosuco. Los encuentra la guerra viviendo en Tijosuco ujú, y de allá vienen y se traen la cruz de Sabana. ujú. Pero cuando llegan se establecen en San Miguel de Cozumel. No, El Cedral era un pueblo abandonado, un pueblo, o había sido un rancho importante de Nicolás Urselay. Entonces, tomando en cuenta que las tierras que están alrededor de la población de San Miguel no son buenas para la agricultura porque es pura piedra, sí, hay partes que tienen tantita tierra y todo es ujú, laja. relaja, Entonces, encontraron mejores tierras allá y decidieron hacer sus milpas allá en el sur. Poco a poco se vieron la necesidad de de cambiar su ser, residencia, armar o amarrar, como se decía en esa época, una casa allá y se fueron a vivir para allá. Pero don Casimiro tenía casa acá, acá vivió hasta el censo de 1850 como habitante de Cozumel aparece don Casimiro Cárdenas. No era del Cedral, wow, pero fue uno de los que fueron a repoblar el Cedral. sí. Sí. Qué interesante, profe. Pues bueno, esto nos da una idea de lo que tenemos nosotros en Cozumel, de lo que estamos en vísperas a celebrar de las fiestas de San Miguel. Y pues creo que es importante dar a conocer lo poco o lo mucho que sabemos de esto, compartirle a la gente, invitarles a que participen, a que ellos formen parte de estas festividades, porque pues cada feria la hace la gente. La hacen ellos con su participación, con su creatividad, no solamente con su fe, sino Su como entusiasmo. exactamente, entonces eso nos da parte de una identidad, porque en México somos así, y creo que eso se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces, pues estaremos en los próximos días platicando aún más con el profesor de tantas cosas y tantas anécdotas que estaremos por compartir, y me gustaría poder cerrar este tema de San Miguelito para en lo que estoy aquí aprovechar otro tema, pero cerrar este y decirles que ustedes participen, que, vayamos. Creo que lo más importante, profe, usted lo decía la otra vez, ¿no? Lo compartíamos y nos reíamos, que antes decíamos: "Es que tú vives en la colonia, ¿no? Tú vives y yo soy del centro", cuando nos empezamos a dividir, ¿no?
Porque, pues, de las primeras colonias, la 10 de abril, luego la Emiliano Zapata, que era la colonia proletaria, y pues, al final del día creo que no debemos de olvidar que somos uno, y que justamente estas fiestas nos pueden dar la oportunidad de reencontrarnos, de, compartir, de hacer comunidad, y que eso es importantísimo. Se están haciendo una serie de actividades justamente por los organizadores de las fiestas de San Miguel para poder retomar ese sentido de identidad, darle importancia y relevancia a estas fiestas, y en las colonias se están haciendo estas distintas kermeses para decirle a la gente: "Ven y participa, ven al centro", ¿no? Vamos a hacer la fiesta entre todos nosotros. A San Miguelito normalmente se le pide o se le reza en estas épocas para que nos proteja de los huracanes, y creo que es importante que podamos hacer con mucha fe una gran participación que nos permita unirnos nuevamente como comunidad. Precisamente muy importante la fe. Independientemente de quienes no son muy convencidos de las creencias religiosas, independientemente de esto, yo creo que la fuerza de los pueblos radica en su fe en Sí, algo, sí, independientemente, y se van a ir manifestando en los hechos, en las costumbres, en el modo de vida, en las fiestas, en las propias diversiones que identifican a los pueblos. Cozumel tuvo quizá a principios en la primera mitad del siglo pasado, su momento de desarrollo y de arraigo de costumbres muy valiosas. Hoy en día Cozumel sigue siendo una luminaria, como digo yo, una de las estrellas más brillantes de Quintana Roo, que es un firmamento plagado de estrellas. Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, son poblaciones significativas de importancia geográfica, turística e histórica, y son base de la identidad quintanarroense. No hago a un lado a Chetumal, solamente que la parte norte tiene una característica distinta a la parte sur. La parte sur es más maderera, más agrícola, acá es turística, allá es influenciada por Belice y Centroamérica, ¿sí? Acá es más influenciada por las costumbres de Yucatán. En fin, es todo un mosaico que habría que analizar para ir entendiéndolo. Pero todos los pueblos son así, todos tenemos que interpretar de dónde venimos, por qué somos así, quiénes somos. así es. Pues, muchísimas gracias, amigo. Nos estamos viendo en esta próxima edición. Y si te gusta lo que compartimos, no dejes de sugerirnos de qué más te gustaría que platiquemos, por supuesto, con el profesor Beugui, qué te gustaría conocer de esas historias y de esas raíces de Cozumel. Y pues también ayúdanos a compartir, a propagar este conocimiento, que eso nos hace remembrar quiénes somos.